Clara vivía en un apartamento modesto en la periferia de Nueva York, entre fachadas desgastadas y rutas de autobuses ruidosos. Tenía 23 años, un rostro que llamaba la atención y una manera firme que venía de un corazón honesto. Durante el día trabajaba en la panadería del barrio y por la noche regresaba para cuidar de su madre enferma con paciencia y valentía. La responsabilidad había madurado sus pasos más que los años, pero nunca borró la sonrisa que guardaba. Sueños sencillos ocupaban su mente: terminar los estudios y algún día ofrecer una vida mejor a aquella pequeña cocina. Su belleza era natural y discreta, con el cabello castaño suelto y ojos atentos que observaban el mundo con cuidado. Más que la apariencia, Clara era conocida por su honestidad. Prefería ganar poco pero dormir en paz. En el barrio, muchos buscaban atajos. Ella prefería recorrer caminos arduos que pudieran darle tranquilidad. Aprendió temprano a valorar el trabajo y la dignidad, enseñanzas que su madre repetía como oraciones. Guardaba también un deseo secreto de estudiar enfermería, para ayudar a otras personas como ayudaba a su propia familia. La manzana estaba hecha de contrastes: tiendas, risas de niños y puertas que se cerraban apresuradas. Los juegos en la calle compartían espacio con las conversaciones de adultos sobre cuentas y oportunidades perdidas. Clara creció observando elecciones y promesas rotas, lo que la hizo prudente sin perder la fe. Llegó a creer que cada obstáculo podía ser un peldaño, siempre que se enfrentara con verdad. Aún cansada, mantenía curiosidad por la vida más allá de las cercas del barrio, imaginando otros paisajes. En una mañana lluviosa, doña Marta llamó a la puerta y trajo un rumor que parecía absurdo: una vacante de niñera en una residencia lujosa. La idea de trabajar para una familia rica parecía lejana y casi imposible para alguien de su mundo. Clara sintió al mismo tiempo miedo y esperanza. El salario podría pagar tratamientos y abrir puertas que había imaginado. Pensó en su madre, en las cuentas y en el sueño archivado de la enfermería, y decidió que valía la pena intentarlo. Preparó el mejor vestido que tenía, arregló su cabello con manos temblorosas y salió rumbo a la entrevista con valor contenido. La agencia estaba repleta de candidatas que parecían salidas de otro universo, todas con discursos ensayados. Cuando llegó su turno, Clara habló con sencillez sobre cuidar niños y sobre los valores que llevaba consigo. No usó palabras bonitas para impresionar, mostró su historia y la verdad de quien siempre trabajó con las manos. Su sincera respuesta conmovió a la responsable de la selección, que anotó algo con una leve sonrisa. Al final del día, Clara recibió la llamada confirmando que había sido elegida para cuidar de Emily Collins. El mundo que conocía parecía encogerse y, al mismo tiempo, abrirse en posibilidades que apenas podía aceptar. Sintió miedo de lo desconocido, del salto entre la periferia y los altos muros de una mansión, pero también alivio. Pensó en noches menos sufridas para su madre y en el dinero para las medicinas que ya le quitaban el sueño. Sintió que aquella oportunidad era más que un trabajo, era una posibilidad de reescribir pequeñas partes del destino. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, Clara hizo las maletas en pocas horas y partió rumbo a la dirección que cambiaría su historia. La mansión Collins se alzaba ante Clara como un castillo inalcanzable, con portones de hierro y jardines impecables. Su corazón latía con fuerza, como si cada paso fuera una invasión a un mundo que no le pertenecía. El chofer la recibió con formalidad, conduciéndola por el camino de piedra hasta la entrada principal. Clara observaba cada detalle, desde las enormes ventanas hasta las estatuas de mármol silenciosas. Era como si hubiera atravesado un portal hacia otro universo, tan distante de la panadería y del humilde barrio. En la puerta apareció Margaret, la ama de llaves, de semblante rígido y postura impecable. Sin sonrisas, presentó las reglas de la casa: puntualidad, discreción y total dedicación a la niña. Clara asentía en silencio, intentando ocultar la ansiedad que le ardía por dentro. Con cada palabra, percibía que su vida sencilla estaba a punto de moldearse a exigencias desconocidas. Aún así, la esperanza de ayudar a su madre y realizar sueños mantenía sus pies firmes en el suelo de mármol. Al ser conducida por los pasillos, Clara sintió un nudo en el estómago. Las paredes estaban adornadas con cuadros caros, pero transmitían soledad en lugar de calidez. La casa era silenciosa, casi sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ella. Ningún rastro de risa infantil ni de conversaciones familiares resonaba en aquel espacio lujoso. Clara comprendió que estaba frente a un hogar rodeado de riqueza, pero vacío de vida. Fue entonces cuando conoció a Emily por primera vez, una niña de 6 años. Estaba sentada cerca de una ventana,
abrazada a una muñeca de trapo desgastada. Los ojos de la pequeña reflejaban tristeza y desconfianza, como si ya conociera el abandono silencioso. Clara se acercó despacio, se agachó y dijo con voz suave: «Hola, soy Clara, ¿puedo jugar contigo?». Emily no respondió, pero sus ojos claros brillaron con una chispa de curiosidad. El resto del día estuvo marcado por pequeños gestos. Clara leyó cuentos, ayudó a Emily a dibujar e intentó arrancarle una tímida sonrisa. A cada momento, percibía la barrera invisible que rodeaba a la niña, pero no se rendía. Emily parecía cargar un peso que no correspondía a su corta edad. Clara sintió que había algo mucho más profundo detrás de aquel silencio infantil. Al caer la noche, Clara escuchó a los empleados murmurar sobre el padre de la niña. Richard Collins, el magnate, era descrito como un hombre duro e inaccesible. Había perdido a su esposa en el parto y, desde entonces, se había hundido en el trabajo y la amargura. Rara vez se lo veía en casa, y cuando estaba, mantenía distancia incluso de su propia hija. Clara, al oír aquello, comprendió que no cuidaría solo de una niña, sino también de un corazón roto. Clara fue llamada al salón principal al final de la tarde, donde las pesadas cortinas filtraban la luz dorada. Se sentó erguida, intentando ocultar el nerviosismo ante aquel ambiente imponente. Las paredes ostentaban estanterías de libros y retratos antiguos que observaban en silencio. El aire parecía cargado de autoridad, como si cada objeto guardara la presencia del dueño de la casa. Cuando la puerta se abrió, sintió el peso de un momento que lo cambiaría todo. Richard Collins entró con pasos firmes, alto y de expresión severa. Tenía la mirada fría, marcada por noches de insomnio y recuerdos dolorosos. La corbata ajustada y el traje impecable contrastaban con la sombra de cansancio en su rostro. La observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Clara, aunque tensa, sostuvo la mirada con dignidad, sin bajar la cabeza. La primera pregunta de él fue directa: ¿por qué aceptó este trabajo? Clara respiró hondo y respondió que necesitaba ayudar a su madre y creía en el cuidado verdadero. No habló de ambiciones, solo del deseo de ofrecer amor y presencia a su hija. Richard mantuvo el rostro rígido, pero sus ojos brillaron un instante con sorpresa. Parecía no esperar tanta sinceridad de alguien que venía de tan lejos de su mundo. Entonces le dio instrucciones secas sobre horarios, seguridad y discreción. Hablaba como quien dicta órdenes a un empleado, no como un padre preocupado. Clara, sin embargo, no se intimidó, respondió con firmeza y respeto. Notó que, detrás de la voz dura, había un hombre que cargaba heridas antiguas. Y comprendió que aquel trabajo exigiría no solo esfuerzo, sino también valentía emocional. Cuando Richard se levantó para salir, Emily entró tímidamente en la sala. Los ojos de la niña buscaron los de Clara, y corrió a tomar su mano. Fue la primera vez que Richard presenció a su hija acercarse a alguien sin miedo. La observó en silencio, con algo entre asombro e inquietud. Y en ese instante, Clara comprendió que su presencia ya comenzaba a transformar algo invisible en aquella casa. Sola de nuevo, Clara reflexionó sobre lo que había vivido. No era solo una niñera contratada para cuidar a una niña. Estaba frente a una familia rota por el dolor, rodeada de muros de silencio. La pequeña buscaba afecto, y el padre parecía prisionero de su propia tristeza. Clara, decidida, se prometió a sí misma que haría de aquella casa un lugar vivo otra vez. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano y fue hasta la habitación de Emily. La niña aún dormía, encogida bajo las sábanas blancas de la enorme cama. Con cuidado, Clara abrió las cortinas, dejando que la luz suave invadiera la habitación. Emily despertó somnolienta, abrazando su muñeca contra el pecho. Clara sonrió y dijo: «Buenos días, princesa, vamos a empezar el día juntas». Durante el desayuno, la mesa estaba llena de platos refinados, pero el silencio dominaba el ambiente. Emily miraba la comida sin entusiasmo, removiendo distraídamente el pan. Entonces Clara contó una pequeña historia divertida de la panadería donde trabajaba. La niña levantó los ojos curiosos, y una tímida sonrisita se escapó. Fue la primera vez que Clara vio a Emily reaccionar de manera ligera y espontánea. A partir de ese momento, Clara comenzó a ganarse la confianza de la niña con gestos simples. Se sentaba en el suelo para jugar, dejaba que Emily eligiera los colores en los dibujos. Mostraba paciencia cuando la niña se retraía o se quedaba callada. Cada pequeño progreso parecía un tesoro conquistado con delicadeza. Y poco a poco,
los muros invisibles de la soledad empezaron a resquebrajarse. En los jardines de la mansión, Clara animó a Emily a correr entre las flores. La niña dudaba, como si no supiera si tenía permiso para jugar. Clara tomó su mano y dio el primer paso junto a ella. Pronto, la pequeña corría libre, riendo bajito como si hubiera olvidado el peso del silencio. Clara la observaba con ternura, segura de que aquella alegría era un milagro en construcción. Los empleados comenzaron a notar el cambio. Algunos comentaban en voz baja que Emily parecía otra niña al lado de Clara. La ama de llaves, aunque rígida, no pudo negar la transformación que presenciaba. La risa infantil volvió a resonar por los pasillos antes siempre tan silenciosos. Era como si Clara hubiera traído vida a aquella casa olvidada por el tiempo. Pero no todos los ojos veían el cambio con naturalidad. Richard, aunque sorprendido, mantenía la distancia, observando en silencio. Había en su mirada algo de desconfianza, como si temiera perder el control. Clara comprendió que el desafío mayor aún estaba por venir, ganarse su confianza. Y sabía que eso exigiría no solo paciencia, sino también valor para enfrentar su dolor. Richard comenzó a fijarse en los detalles que antes ignoraba. La risa de Emily resonaba por los pasillos y despertaba algo que él creía perdido. Observaba a Clara enseñar a la niña a dibujar, a leer pequeñas historias con paciencia. Algo en la postura firme y dulce de ella removía recuerdos que él intentaba olvidar. Lo negaba, pero sentía una punzada de curiosidad mezclada con nostalgia. Un día bajó inesperadamente para verificar el progreso de Emily. Clara lo saludó con cordialidad, sin mostrar miedo ni una reverencia exagerada. Richard notó su confianza tranquila, diferente a cualquier persona que hubiera contratado. Emily corrió hacia él, tomándole la mano, y sonrió sin vergüenza. Richard sintió algo extraño, como si estuviera presenciando una escena que no podía controlar. Poco a poco, los pequeños gestos se convirtieron en rutina. Clara preparaba meriendas que a Emily le encantaban, y Richard, sorprendido, aceptaba sentarse a la mesa. Ella hablaba sobre historias del barrio, del trabajo, siempre con sinceridad y ligereza. El hombre rígido comenzaba a darse cuenta de que no necesitaba esconder sus emociones tan pronto. Y cada sonrisa de su hija funcionaba como una invitación silenciosa a su propia humanidad. Una tarde, Clara encontró a Richard solo en la biblioteca. Comentó sobre los libros que Emily empezaba a disfrutar leer. Él respondió con una voz más suave, casi sin percibir el cambio. La barrera entre ellos, antes casi infranqueable, comenzó a abrirse lentamente. Clara sintió que la cercanía era lenta, pero genuina, y cada paso tenía importancia. Emily, intuitiva, parecía percibir el cambio en su padre. Ella le tomaba la mano cuando Clara no estaba mirando, como si quisiera que él se acercara. Richard dudaba, pero poco a poco comenzó a aceptar esos pequeños y sinceros momentos. El hombre que antes se había cerrado a la vida descubría que el afecto podía existir de nuevo. Y Clara, sin darse cuenta, se convertía en el puente entre el corazón del padre y la hija. Al final del día, Clara reflexionó sobre cuánto había avanzado. Emily sonreía con más frecuencia, Richard parecía más presente, aunque en silencio. La joven comprendió que su paciencia y su sinceridad eran sus mayores herramientas. Sabía que el camino aún era largo, pero sentía que algo especial estaba sucediendo. La promesa que se había hecho a sí misma de transformar aquella casa en un hogar parecía tomar forma. En las mañanas siguientes, Clara notó pequeños cambios en Richard. Comenzó a aparecer en los pasillos sin avisar, observando a Emily con atención. El hombre que antes evitaba el contacto, ahora se sentaba discretamente cerca de su hija. Clara notó que sonreía raramente, pero sus ojos ya no eran únicamente fríos. Su presencia en la casa empezaba a suavizar la rigidez que parecía eterna. Emily, entusiasmada, contaba cada detalle del día a Clara. Hablaba de los juegos, de los libros e incluso de las miradas curiosas de su padre. Clara escuchaba con cariño e incentivaba a la niña a expresarse. Sabía que la confianza de Emily era la clave para llegar a Richard. Y cada historia infantil contada con alegría acercaba a los dos adultos. Un día, Richard entró inesperadamente al cuarto durante la lectura. Emily se animó, ofreciéndole el libro a su padre con una sonrisa tímida. Clara notó la sorpresa en Richard y la hesitación de aceptar el gesto. Finalmente se sentó, hojeando las páginas, intentando seguir la historia. Clara lo observaba, impresionada por la rara vulnerabilidad de aquel hombre. Por la noche, mientras Emily dormía, Clara reflexionó sobre lo que había presenciado.
Richard no era solo un patrón distante, era un padre herido tratando de reencontrar afecto. Comprendió que su dolor no necesitaba ser enfrentado sola. Y que su presencia podía ofrecer más que cuidado, podía ofrecer esperanza. La joven sintió una mezcla de responsabilidad y creciente conexión con ambos. Los días siguientes mostraron sonrisas tímidas y gestos inesperados. Richard comenzó a ayudar en pequeñas tareas de su hija, sin mostrarse autoritario. Emily reía más, sintiendo la seguridad de tener a los dos adultos cerca. Clara veía cómo cada acto simple acercaba corazones antes distantes. Y sabía que todavía había mucho por construir, pero ya sentía la magia de la transformación. Clara, sola en su habitación, sonrió para sí misma. Se dio cuenta de que aquel trabajo iba más allá de lo esperado, no solo se trataba de cuidar a una niña. Estaba ayudando a sanar a un padre y, de cierto modo, reconstruyendo una familia. Y sintió que su propia vida estaba cambiando de forma inesperada y profunda. No sabía hasta dónde llegaría aquel vínculo, pero sentía que el camino era verdadero. En una tarde lluviosa, Clara decidió llevar a Emily al jardín de invierno de la mansión. Las flores coloridas y el dulce aroma creaban un espacio distinto del resto de la casa. Emily corría entre las plantas, riendo sin preocuparse por los altos muros alrededor. Clara la observaba, sintiendo el corazón ligero, pero sabía que el padre de la niña la vigilaba. Richard, en silencio, permanecía cerca de la puerta, intentando no interrumpir la espontaneidad. La niña se detuvo y tiró de Clara del brazo, mostrando un dibujo que había hecho. Era una familia unida, con sonrisas grandes y corazones coloridos. Clara sonrió, elogiando cada detalle e incentivando la creatividad de la niña. Richard se acercó, curioso, y miró el dibujo con atención contenida. Una leve sonrisa apareció en su rostro, casi imperceptible, pero verdadera. Aquella noche, mientras Emily dormía, Richard conversó con Clara por primera vez a solas. Habló sobre la esposa que había perdido y el vacío que sentía desde entonces. Su voz era ronca, cargada de nostalgia y arrepentimientos no expresados. Clara escuchaba en silencio, sin interrumpir, sintiendo la fragilidad de aquel hombre. Comprendió que su rigidez no era orgullo, sino una defensa contra el dolor. Comentó sobre la transformación de Emily y cómo su hija parecía más feliz. Clara explicó que pequeñas rutinas, atención y cariño eran suficientes para crear seguridad. Richard escuchó atentamente, algo en su corazón comenzaba a abrirse de verdad. Se dio cuenta de que había más que disciplina y reglas en la crianza de un niño. El contacto humano, simple y genuino, era lo que le faltaba en su vida. Antes de despedirse, Richard hizo un gesto inusual, agradeció a Clara. No solo por el trabajo, sino por devolverle a su hija momentos de alegría. Clara sintió el peso de la responsabilidad y la importancia de lo que hacía. Y en ese momento, ambos comprendieron que un cambio silencioso ya estaba ocurriendo. Algo más grande que el trabajo o el deber comenzaba a nacer entre ellos. Mientras subía a su habitación, Clara pensó en lo que había escuchado. Richard no era solo un patrón distante, sino alguien capaz de sentir de nuevo. Comprendió que aquel vínculo delicado exigiría cuidado y paciencia constante. Pero también sabía que la honestidad y la verdad serían sus mejores armas. Y por primera vez, sintió que la historia que había comenzado en la periferia se estaba convirtiendo en algo más grande. Con el paso de las semanas, la rutina de la mansión cambió sutilmente. Richard comenzaba a aparecer más en las actividades de Emily, siempre de forma discreta. Clara percibía que cada sonrisa de la niña acercaba al padre y a la hija de manera natural. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, aunque cortas, cargadas de significado. El pesado silencio de la casa daba lugar a pequeños gestos de afecto que antes no existían. Cierta tarde, Clara y Emily preparaban galletas en la cocina de la mansión. Richard entró sin avisar, observando a la dupla con curiosidad y una leve sonrisa. Emily le ofreció una galleta, y él la aceptó con sorpresa, sentándose a la mesa. Clara sintió crecer el calor de la confianza, percibiendo el cambio en el corazón del hombre. Era como si aquel simple momento acercara mundos que antes parecían separados. La niña, emocionada, contó sobre su día y sobre las historias que Clara le leía. Richard escuchó con atención, riendo bajito de algunas de las situaciones que Emily describía. Clara notó que su presencia empezaba a llenar el vacío que la mansión siempre había tenido. El padre que se había cerrado a la vida descubría la alegría de participar en el día a día de su hija. Y ella, silenciosamente, se convertía en parte esencial de aquella nueva rutina. Durante un paseo por el jardín,
Clara conversó con Richard sobre la importancia de los pequeños momentos. Él escuchaba, inicialmente contenido, pero poco a poco se relajaba, compartiendo recuerdos de su esposa. El dolor aún estaba presente, pero había espacio para la esperanza y nuevos sentimientos. Clara comprendió que no se trataba solo de cuidar a Emily, sino de reavivar la vida de Richard. Cada palabra y gesto se transformaba en un puente entre corazones antes distantes. Emily, intuitiva, percibía el cambio en su padre y sonreía a Clara como agradeciéndole. Richard comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Clara en la periferia, curioso por sus historias. Ella respondía con sinceridad, sin miedo ni fingimiento, encantándolo cada vez más. El vínculo entre los tres crecía de forma genuina, sin prisa, pero con profundidad. Y Clara empezó a darse cuenta de que su presencia ya transformaba más que la vida de la niña. Por la noche, sola en su habitación, Clara reflexionó sobre los días recientes. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de calor humano y risas. Sintió la importancia de su papel en aquel hogar, yendo mucho más allá de lo esperado. Y comprendió que Richard, a pesar de su amargura inicial, podía volver a sentir. Un sentimiento nuevo y delicado comenzaba a florecer, sin que ella aún supiera hasta dónde llegaría. En una mañana soleada, Clara preparaba a Emily para la escuela cuando Richard apareció en la cocina. Ofreció su ayuda con el uniforme, un gesto simple, pero que hizo sonreír ampliamente a la niña. Clara percibió que él estaba más ligero, menos rígido, como si los pequeños actos le brindaran consuelo. El silencio que antes dominaba la casa había dado lugar a conversaciones breves y miradas atentas. Cada gesto mostraba que la barrera de dolor que Richard cargaba comenzaba a disolverse. Emily, feliz con la presencia de su padre, sostenía su mano con fuerza y confianza. Clara observaba en silencio, sintiendo que su trabajo iba más allá del cuidado físico. La niña estaba reconstruyendo lazos perdidos, y Richard se dejaba tocar por emociones que evitaba. Era un proceso lento, pero genuino, que llenaba los vacíos de amor y nostalgia. Clara sonreía, emocionada, al ser testigo de la transformación ante sus ojos. Más tarde, Richard invitó a Clara a dar un paseo por el jardín de la mansión. Hablaban de pequeños detalles del día, de las flores, del clima, y poco a poco la conversación fluía naturalmente. Él mencionó recuerdos de su esposa, con una tristeza que ahora no parecía insoportable. Clara escuchaba con empatía, sintiendo que la confianza entre ellos crecía con cada palabra. El hombre amargado mostraba, por primera vez, señales de vulnerabilidad compartida. Aquella tarde, Emily dormía después de jugar en el jardín, exhausta y feliz. Clara y Richard se sentaron juntos en la sala silenciosa, algo raro e inesperado. Conversaban sobre la niña, sobre la vida y, sin darse cuenta, sobre ellos mismos. Nacía un respeto mutuo, aderezado con cuidado y admiración silenciosa. Ambos comprendían que habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba, conexión genuina. Mientras caía la noche, Clara subió a su habitación, reflexionando sobre los acontecimientos. Sentía que no solo Emily, sino también Richard, necesitaba de su atención y honestidad. El vínculo que se formaba era delicado, pero cargado de significado y afecto. Algo estaba cambiando dentro de ella también, su presencia despertaba sentimientos nuevos y desconocidos. Y, en el fondo, Clara sabía que aquella historia estaba lejos de terminar, pero avanzaba hacia algo extraordinario. Era una mañana tranquila cuando Clara se despertó con el suave sonido de Emily llamando a su padre. La niña corría por el pasillo, radiante, y Richard la acompañaba con una sonrisa genuina. Clara observó la escena, sintiendo un calor en el pecho que nunca había imaginado experimentar. El silencio de la mansión había desaparecido, reemplazado por risas y conversaciones espontáneas. Percibió que, poco a poco, aquel lugar se transformaba en un verdadero hogar. Richard se acercó a Clara mientras Emily jugaba en el jardín. Habló con voz baja, aún cargada de timidez: «Gracias por todo lo que has hecho por nosotros». Clara sonrió, sin palabras exageradas, pero con sinceridad que venía del corazón. Había entre ellos una comprensión silenciosa, fruto de semanas de paciencia y afecto. Sabía que aquel reconocimiento no era solo por el trabajo, sino por el amor que compartían. En los días siguientes, las pequeñas rutinas se convirtieron en momentos preciosos. Richard leía historias a Emily, sujetando sus manos con cuidado y atención. Clara permanecía a su lado, enseñando, sonriendo y percibiendo cada gesto de cariño. El hombre que antes se había cerrado al mundo comenzaba a vivir nuevamente a través de su hija y de ella.
Y cada instante parecía fortalecer los lazos que surgían de manera natural y verdadera. Una tarde, Emily pidió que los tres permanecieran juntos para un picnic en el jardín de la mansión. Rieron, jugaron y compartieron historias que nunca antes habían sido contadas. Clara vio a Richard mirarla de manera diferente, con respeto y algo más profundo. Sintió que ambos estaban aprendiendo a confiar, a sentir y a entregarse a pequeñas alegrías. El amor, discreto y creciente, ya no podía ser ignorado. Al anochecer, Clara subió a su habitación, reflexionando sobre la transformación. La casa, antes fría y silenciosa, ahora respiraba vida y esperanza. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero se sentía preparada para enfrentarlos. Richard, Emily y ella habían encontrado una manera de reconstruirse juntos, día tras día. Y Clara comprendió que aquel trabajo se había convertido en mucho más, era el comienzo de una familia. En la última puesta de sol del capítulo, Richard caminó hasta el balcón, observando a Clara y Emily. La brisa ligera trajo consigo la sensación de un nuevo comienzo, de lazos fortalecidos y corazones sanados. Se dio cuenta de que el amor podía renacer incluso tras el mayor dolor, y que Clara había mostrado el camino. Clara, mirando a Richard, sintió la reciprocidad de aquel sentimiento silencioso y verdadero. Y así, entre muros de concreto y sueños, nacía una nueva historia de esperanza, afecto y amor. El corazón de Clara latía acelerado mientras entraba en la habitación de Emily por la mañana. Richard estaba allí, apoyado en la puerta, mirando a la niña jugar, y algo en él la hacía olvidar del mundo. Cada gesto suyo, cada palabra suave, hacía que su pecho doliera de manera inesperada. Ella sabía que se estaba enamorando, pero el miedo a lastimarse la hacía retroceder. El cariño que sentía por Emily se mezclaba con el sentimiento prohibido que crecía por Richard. Más tarde, en la cocina, mientras preparaban la merienda de la niña, sus manos se tocaron por un instante. El choque silencioso atravesó a ambos, dejando a Clara confundida y ansiosa. Richard desvió la mirada, pero por un segundo ella percibió la intensidad no dicha en sus ojos. Sabía que el deseo estaba allí, contenido, pero imposible de ignorar. Clara sintió una mezcla de alegría y miedo. Amar a aquel hombre podría ser devastador. Durante la tarde, mientras Emily dormía, Richard se acercó para agradecerle una vez más. Su voz estaba baja, casi temblando, y cada palabra parecía cargada de emoción contenida. Clara, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por Emily y por mí, dijo él con sinceridad. Ella sintió el pecho oprimirse, su corazón gritar por algo a lo que no podía ceder. Con una sonrisa triste, sostuvo su mano por un segundo antes de soltarla, estableciendo un límite silencioso. Clara sabía que no podía entregarse, que el riesgo era demasiado grande. El amor que sentía podría hacerle daño y poner todo en riesgo, incluida la confianza de Emily. Respiró hondo, luchando contra el impulso de lanzarse a sus brazos. El silencio entre ambos cargaba deseo, respeto y un dolor que ninguno quería enfrentar. Decidió que, por más que doliera, necesitaba irse antes de que su corazón se rompiera. A la mañana siguiente, Clara pidió hablar con Richard antes de comenzar la rutina. Con voz firme, pero los ojos vidriosos, explicó que necesitaba dejar el trabajo. No puedo permitirme lastimarme, dijo, intentando contener la emoción. Richard la miró sorprendido, y por un instante la máscara del hombre duro cayó. Se dio cuenta de que había algo más profundo entre ellos, pero Clara había decidido proteger su corazón. Antes de irse, Clara abrazó a Emily con fuerza, sintiendo cada latido del corazón de la niña. Richard permaneció quieto, en silencio, observando cada paso de ella con ojos llenos de sentimientos contenidos. Ella lo miró por última vez, viendo el dolor y la comprensión mezclados en esa mirada intensa. El amor no declarado, la tensión romántica, todo quedaría guardado entre ellos, invisible, pero real. Con pasos firmes, Clara dejó la mansión, llevando en el pecho el recuerdo de un amor que no podía ser, pero que jamás olvidaría.